Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, soy David, el creador del canal de Educanea, donde nos enfocamos en finanzas personales, educación financiera e inversiones. El día de hoy vamos a hacer un análisis técnico de Fibra Nova, vamos a ver su comportamiento y sus posibles precios en los siguientes días. Antes de comenzar, quiero recordarte que nosotros tenemos una dinámica donde nosotros estamos sorteando cada semana una fibra o una acción totalmente gratis. Esta dinámica solamente la hacemos una vez por semana, así que te recomiendo que estés muy atento en cualquiera de nuestras redes sociales, que es donde nosotros la estamos haciendo. Simplemente consiste en publicar una pregunta y la primera persona que responda correctamente a la pregunta pues será simplemente el ganador. Así de fácil, así que te recomiendo que por favor estés al pendiente de nuestras redes sociales y puedas participar. Pero bien, vamos a comenzar ya con nuestro análisis técnico. Lo primero y lo primordial, ya saben, es verificar la tendencia principal que tiene esta fibra. Por ejemplo, lo vamos a hacer con la EMA de 50, la EMA de 100 y la EMA de 200. Rápidamente vemos que apenas se está formando una ligera tendencia a la baja. ¿Por qué digo ligera? Bueno, la EMA de 50 ya se encuentra en la parte inferior de todas las demás EMAs. La EMA de 200 prácticamente casi está por cruzar la EMA de 100. Si esto sucede en los siguientes días, pues entonces estaría consolidando ya una tendencia principal a la baja en la cotización de Fibra Nova. Si esto obviamente no llegara a ocurrir y las velas japonesas empezaran a recuperar posiblemente terreno en los siguientes días y empezar a atacar estas mismas EMAs, cruzarlas, podríamos pensar que debe de haber ya un cambio de tendencia o un repunte en el precio de Fibra Nova, lo cual no vemos que sea así. Por ejemplo, en estos días vemos que las velas japonesas se están alejando de la primer EMA de 50. Por lo tanto, todavía no creo que sea muy posible pensar que vaya a haber una recuperación en el precio de Fibra Nova. Yo creo que es más factible que se consolide esta tendencia principal a la baja en los siguientes días o siguientes semanas. Y otro dato muy importante a considerar, recuerden, estas mismas EMAs nos sirven para saber los soportes y resistencias en los precios, ya sea de acciones o de fibras, por lo cual la primera resistencia en la cotización de Fibra Nova serían los 28 pesos con 94 centavos, casi los 29 pesos, lo cual vemos que está muy alejado la cotización, el precio de Fibra Nova, de esta primera resistencia, por lo cual me hace pensar que efectivamente no veo viable que haya una recuperación en el precio en los siguientes días para esta fibra. Pero no nos adelantemos, vamos a ver los demás indicadores para visualizar mejor su comportamiento. Por ejemplo, el siguiente indicador que nosotros aquí tenemos son las bandas de Bollinger. Recuerden, estas bandas de Bollinger consisten en verificar si también nos encontramos en un punto de sobrecompra, en un punto de sobreventa o un punto neutral. Vemos que la parte inferior de estas velas japonesas prácticamente están en el límite inferior de estas bandas de Bollinger, lo cual nos hace pensar que entonces nos encontramos en un punto de sobreventa. Aunque en estos últimos días estas velas japonesas poco a poco se han ido alejando del límite inferior de estas bandas de Bollinger. Así que es posible que próximamente pueda haber una ligera recuperación en el precio de Fibra Nova e ir a un punto neutral de compra. Pero, como les digo, hay que tener muchísimo cuidado. Al principio veíamos con las EMAs que esto no iba a ser tan posible. La fortaleza que tienen incluso estas mismas velas japonesas, vemos que es muy pequeña para considerar que hay un gran impulso en un cambio de tendencia. Aunque esto está acompañado de la baja bursatilidad que tiene Fibra Nova, no tiene un gran volumen de compra y de venta en cada día, por lo cual estas velas japonesas también sufren por esto mismo. Incluso el análisis técnico aquí sufre un poco más que en las demás fibras debido a esta baja bursatilidad que tiene Fibra Nova. Posteriormente aquí tenemos nuestro MA Cross y nuestro SAR Parabolic, los cuales nos muestran si también nos encontramos en una subtendencia al alza o una subtendencia a la baja. Vemos rápidamente que esta línea verde está por encima de la línea roja, indicando entonces que también estamos en una subtendencia a la baja. También lo mismo sucede con el SAR Parabolic. Vemos que estos puntos se encuentran en la parte superior de estas velas japonesas, mostrando de igual forma que nos encontramos en una subtendencia a la baja. Esta subtendencia vemos que ya lleva unos días prolongada y es muy posible que mínimo terminar esta semana con esta subtendencia a la baja.
Si llegara a haber un cambio corto de tendencia, es muy posible que este cambio de tendencia alcista, una subtendencia alcista, sea a lo mejor muy poco fuerte e incluso sea de un lapso considerablemente breve. Pero aún así hay que tener cuidado, no quiere decir que nos confiemos, siempre hay que estar visualizando la cotización de esta fibra. Por ejemplo, aquí tenemos nuestro índice de fuerza relativa, nuestro MACD y nuestro Stochastic. Prácticamente estos tres indicadores nos muestran que estamos prácticamente en los límites inferiores, mostrando que efectivamente esta tendencia que tenemos a la baja está tomando un impulso considerable. Por ejemplo, el índice de fuerza relativa, vemos que prácticamente estamos por debajo o en el límite inferior de este límite. Vemos que ligeramente aquí este índice de fuerza relativa en este último día hubo una ligerísima recuperación o un pequeño impulso indicando ligeramente que hubo una mejora en su precio. Que prácticamente no quiere decir que vaya a haber un cambio de tendencia con este indicador. Hay que tener cuidado, es muy pequeño el impulso que tiene en esta recuperación. El MACD prácticamente se está moviendo de forma lateral, no muestra incluso que hay una recuperación en su precio. Vemos que prácticamente no hay líneas verticales como en otros días, prácticamente su precio se está moviendo de forma lateral, así que hay una gran resistencia tanto en una recuperación en su precio como también una resistencia en seguir bajando la cotización de esta fibra. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado porque también el MACD vemos que prácticamente estamos por debajo del límite inferior. También este indicador nos muestra que ligeramente la línea azul quiere recuperar un poco el terreno sobre la línea roja. Pero como les indico, prácticamente su cotización se está moviendo de forma lateral. También vemos que no hay una predominancia sobre una línea sobre otra. Prácticamente estamos moviéndonos de forma lateral en la cotización en estos días, así que hay que tener cuidado tanto en recuperación o una disminución en el precio de fibra nova. Que si me preguntan y viendo sus números de fibra nova, es una fibra muy sólida que hay en el mercado. El problema es que esta fibra está sufriendo también los estragos del cambio de divisa de dólar a peso. Eso impacta también directamente en el pago de distribución que hace cada uno de sus inversionistas, lo cual por ahora no la hace ver tan atractiva. Sus números, su salud financiera es muy buena. Veíamos anteriormente en otro video su reporte trimestral, analizamos sus indicadores y vimos prácticamente que la ocupación ha permanecido en un 100%, así que nos indica lo sólida que se encuentra por el momento. Los factores, como les menciono, es el dólar, también obviamente la emisión de nuevos certificados que emitió en la Bolsa Mexicana de Valores, por lo tanto, hace también diluir el pago de distribución que realiza a cada uno de sus inversionistas. No dudo que esta fibra se vaya a recuperar en los siguientes meses, incluso prácticamente a lo mejor a finales del año, debido a que ahí va a retomar un poco más el pago de distribución para cada uno de sus inversionistas. Aún así, hay que tener cuidado, no es un hecho, hay que siempre analizar sus reportes trimestrales cuando puedan salir. Posteriormente, aquí tenemos nuestro retroceso de Fibonacci. Aunque prácticamente no es el retroceso de Fibonacci, estoy utilizando la extensión del retroceso de Fibonacci basado en la tendencia de este retroceso. Prácticamente nos da una proyección basándose en la tendencia de la cotización de esta fibra. Por ejemplo, vemos que se encuentra en el canal donde sus soportes son los 26 pesos y 16 centavos y una resistencia en los 28 pesos con 97 centavos. Que este canal para mí se ha adecuado de bastante buena forma para la cotización de fibra nova. Yo creo que es muy factible que sigamos viendo esta fibra cotizando en este canal. Si llegara a haber un cambio de tendencia, una recuperación en el precio de fibra nova y llegara a romper esta resistencia que veíamos aquí anteriormente, pues entonces pasaría al siguiente canal superior, donde ahora su soporte serían los 28 pesos con 97 centavos y una resistencia en su cotización de 32 pesos con 56 centavos. Que en lo personal considero que este es el escenario menos favorable, menos factible que pudiéramos tener, debido también que una de las problemáticas que tiene fibra nova es que estaba cotizando a un sobreprecio. Estaba cotizando en premium, o sea, un precio
valor al precio en valor en libros que nosotros habíamos obtenido incluso en el último reporte trimestre. Así que yo creo que es más factible que sigamos viendo la cotización de Fibra Nova en este canal inferior, e inclusive si seguimos con esta tendencia principal a la baja, si se llega a consolidar de buena forma con estas EMAs dominando la EMA de 200 hasta la parte superior como veíamos en un principio, pues entonces podríamos incluso permanecer casi cercanos al soporte de los 26 pesos con 16 centavos. Si llegara, como les menciono, a predominar de gran forma, con un gran impulso, esta tendencia a la baja, es muy posible entonces que pudiera romper este soporte en este precio, y que este es uno de los escenarios no tan descabellados que pudiéramos tener. Hay que analizar siempre, cada semana mínimo, la tendencia que tiene la cotización de Fibra Nova. Hay que ver su comportamiento, ver si se sigue permaneciendo en este canal o incluso esta tendencia a la baja, como les vengo mencionando, se llega a consolidar de gran forma, pues entonces podríamos esperar que el precio siguiera bajando. Pero en fin, obviamente, por favor, déjame aquí en los comentarios tu opinión, cómo ves el futuro de Fibra Nova, cómo crees que pudiera ser el comportamiento futuro de esta fibra, en qué escenario crees que sea más factible que pudiéramos ver la cotización de Fibra Nova en los siguientes días, en las siguientes semanas e incluso en los siguientes meses. Pero antes de terminar, recuerda que nosotros tenemos una hoja de Excel donde puedes llevar el seguimiento de todas tus inversiones que realices en la Bolsa Mexicana de Valores, ya sea en compra de acciones, compra de fibras. Con esta hoja de Excel puedes llevar el seguimiento de todas tus compras, dividendos que recibas y muchísimas cosas más. Lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal, posteriormente mandarme un mensaje en alguna de mis redes sociales, pedirme esta hoja de Excel y con todo gusto te la vamos a proporcionar totalmente gratis. Pero en fin, esto ha sido todo en este video. Recuerda que si te ha gustado, por favor dale un buen me gusta, como también suscribiéndote nos apoyarías bastante, también para que te puedas mantener informado. Por el momento es todo, cuídate mucho, pórtate bien, te deseo lo mejor y mucho éxito en todas tus inversiones. Recuerda que si inviertes en tu futuro, tendrás un mejor porvenir.